Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu bendición en el entendimiento de ella en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Empezamos el día de hoy una serie de mensajes durante todo este mes de marzo, hablando acerca de misiones. Y antes de arrancar con el mensaje, queremos cada culto ir leyendo cartas acerca de misioneros que apoyamos, que por la distancia no nos pueden acompañar, pero otros misioneros que sí están aquí con nosotros, así es que ellos quieren darnos un informe. Vamos a empezar con una carta de Pastor Rodrigo Mendoza. Él nos envía una carta y quiero dar lectura. Él dice: querido pastor y querida iglesia, les escribo para darles gracias primeramente por sus oraciones, las oraciones de la iglesia, y por vuestra generosidad manifiesta en la ofrenda misionera que nos hacen llegar mes a mes. Estamos enviando el informe de la obra que por gracia del Señor aún podemos seguir realizando a vuestro nombre en el estado de Tennessee. Continuamos colaborando en la Iglesia Bautista Casa Restauración como maestros de escuela dominical de niños hasta cambiarnos al templo que la iglesia acaba de comprar y que está programado para la tercera semana del mes de marzo. Desde esta fecha tomarán a cargo de la escuela dominical los hermanos de la iglesia que aprobaron el curso y que han decidido trabajar en este ministerio. Desde el mes de diciembre del año anterior, en la primera hora del servicio estoy también trabajando con la escuela dominical de adultos, con el estudio Descubriendo mis dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Este estudio finalizará en el mes de marzo. En el mes de noviembre, que se realizó el retiro de varones de la iglesia noreste de Tennessee, estuve encargado de las actividades recreacionales. Asistieron 93 adultos y el tema de la conferencia fue el padre ausente de su esposa y de sus hijos. Los conferencistas fueron pastores que empezaron sus obras hace 5 o 6 años, jóvenes en el ministerio que expusieron la realidad de los hogares donde el esposo, por sus ocupaciones y compromisos, no da el suficiente tiempo o tiempo de calidad a su familia. Fue sorprendente ver luego de la última predicación aproximadamente 40 varones arrodillados llorando su responsabilidad y descuido de su familia y clamando por ayuda del Señor. 5 de las visitas hicieron decisión por Cristo. El último domingo de diciembre fue invitado a predicar en la Iglesia Bautista Central en Greenville. El domingo 2 de marzo estaré nuevamente en esta iglesia porque el pastor se va a ausentar por compromisos de su trabajo secular. Una vez que se firmaron las escrituras de compra del templo, hemos estado trabajando todos los varones 2 o 3 días a la semana pintando internamente el edificio. Yo tuve la responsabilidad de pintar puertas y tumbar 3 árboles grandes de un costado del parqueadero que estorbaban la visibilidad del letrero de la iglesia desde la calle principal. En 2 semanas más estaremos listos para el servicio de dedicación y esperamos tener como predicador invitado a un pastor muy querido. Hoy viernes 21 de febrero, mi esposa y yo estaremos viajando a Serville con nuestros jóvenes al retiro de jóvenes del noreste de Tennessee. Mi esposa ha estado sufriendo por los últimos 3 meses de intensos dolores en su hombro derecho y ha estado en tratamiento mediante infiltraciones, pero como no sentía ningún alivio decidieron realizar una cirugía la próxima semana. Les anticipamos que las 6 primeras semanas serán muy incómodas y dolorosas. Les pido por favor sus oraciones por ella y por el esposo que tiene que atender 24 horas al día. Gracias por sus manifestaciones de afecto. Ustedes son una tremenda bendición para nosotros. En la viña del Señor, Rodrigo y Nancy Mendoza. Esa es la carta de nuestros misioneros de allá en Estados Unidos, Tennessee. También en el COCA, en este año, empezamos a apoyar a un misionero, José y Alicia Núñez, y ellos nos mandan una pequeña carta y nos dice:
Pastor Fernando Páez, querido hermano, que la misericordia del Señor Jesucristo sea con usted y su familia y con los santos de la congregación. Muchos saludos de mi familia y la congregación del Coca. Gracias por la ofrendita. Dios sea multiplicando sus bendiciones a todos los hermanos. Gracias a Dios estamos avanzando, ya estamos limpiando el área para construir el templo. Posteriormente les enviaré unas fotos del estado como se encuentra, por lo cual rogamos nos apoyen con sus oraciones. También vamos a iniciar un taller de consejería matrimonial los días sábados de 4 a 6 p.m. Atentamente, José y Alicia Núñez. Tenemos también la oportunidad de contar con la familia Bisuete, que quiero pedirles por favor que pasen todos ustedes por un momentito. Y Pastor Javier nos va a dar un informe de la obra. Bienvenidos, Pastor, bienvenido. Siga nomás. Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecido por cada uno de ustedes, por ese dar, esa dádiva que cada uno de ustedes hace. Aquí estoy, un año más presente, gracias a las fuerzas de nuestro Padre espiritual, nuestro Dios, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que cada uno de nosotros hacemos, a la cual Él nos ha encomendado hacer ese ministerio, ese evangelio, para predicar a los perdidos. Tengo para comunicarles al cargo que yo he estado realizando durante este año, que es, como ustedes lo saben, estamos en esa lucha de abrir esa misión en Chaltura, en la cual pues Dios poco a poco va abriendo puertas, y me alegro y me gozo mucho porque se va dando. Es una comunidad cerca de Ibarra en la cual la idolatría es fuerte y tenemos que luchar. Pero lo bueno es que hay esas ganas, ese gozo de parte también de mi familia y los hermanos que colaboran también en eso, para seguir adelante. Hemos hecho muchas cosas ahí en Chaltura, en la cual en Navidad tuvimos la oportunidad de obsequiar nuevamente caramelos a través de lo que Dios provee a casi el 25% de la comunidad que está ahí, y eso es bueno, porque a través de eso, ese es el anzuelo. Y a través de eso hay muchas personas que por lo menos quieren saber de Dios algo. Por lo menos ya van sabiendo lo que es el plan de salvación, aunque se les hace difícil aceptar a Jesucristo. Ustedes saben, cuando uno ha estado arraigado a lo católico, es fuerte. Pero Dios nos da paso a paso para hacerles entender y hacerles que piensen mucho. Y en eso estamos. En este año que pasó, eso se ha hecho, eso hemos formado. Estamos arrendando ya un local en el cual pues ahí ya podemos hacer las cosas mejor. Antes estábamos donde una hermana que nos daba en ese tiempo el permiso para nosotros poder predicar y hacer las reuniones que estábamos. Pero también tengo lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Estoy a cargo de 2 ministerios fuertes que siempre he estado con los jóvenes, pero también estamos en el evangelismo y lo que es más para la madurez de cada uno de ustedes, el discipulado. Acuérdense que eso nos hace madurar, eso nos hace ver mucho más las cosas que nosotros realizamos. Y yo quiero que abran en la Biblia, en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, que eso es lo que a nosotros nos impulsa a hacer.
a cada uno de nosotros, no solamente a los que decidimos servir a Dios por completo, sino dentro de la iglesia también. Es como nosotros también debemos comenzar sirviendo y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo 2, 4:1-2. La palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto también es para cada uno de ustedes, como para mí lo ha sido. Pero les animo, mis hermanos, y como digo, les doy gracias por esas dádivas, de ese impulso, por esas oraciones que ustedes tienen para cada uno de nosotros que nos hemos comprometido. Hay algunas fotos que se está haciendo, realizando, tanto en Chaltura como en la iglesia. Espero que en este año Dios pues siga abriendo esa puerta más grande, que es mi deseo, y ahí ya estar por completo en Chaltura. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga, apoyen a su pastor, es lo que más podemos hacer nosotros, sus ovejitas, y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos bendice. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Esto es mi hermano, mi pastor Fernando, y que Dios les bendiga. Gracias. Queremos pedir a toda su familia, queremos orar por ustedes. Acompáñenme en oración, por favor. Padre Celestial, qué bendición poder apoyar a Pastor Javier, a su esposa, a su familia. Queremos agradecerte, Señor, por la bendición que nos das de poder apoyar la obra de ellos. Queremos pedirte, Señor, que les llene siempre de sabiduría ahora que están en el proyecto de Chaltura, que tú a través de tu palabra, a través de su comunión contigo, a través de la guía que tú das a Pastor Manuel Saavedra, que puedas guiarles, Señor, para que ellos sepan exactamente el momento, el lugar, el sitio, y que tú puedas bendecir esa obra, Señor. Pedimos tu bendición sobre ellos, cuídales, protégeles, que su comunión contigo siempre sea lo más importante y que tú guíes sus vidas, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Queremos pedir que Pastor Sixto Salcedo con su familia pasen, por favor. Bienvenidos. Sigan, por favor. Gracias, Pastor Fernando, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por la bendición que tenemos de representarles a ustedes allá en el sector del nuevo aeropuerto. Estamos en Guadalupe, Checa. Guadalupe es una pequeña comunidad donde gente de todas partes ha llegado a vivir y están llegando todavía. Eso se va creciendo. Y también estamos en Tababela. Dios nos ha dado esa bendición. Seguramente no recuerdo si les he comunicado que hace unos meses atrás Dios nos permitió abrir estudios bíblicos en Tababela. Tababela es una comunidad territorialmente grande, es extenso, pero poco a poco hemos ido reconociendo el territorio donde estamos. No tiene mucha gente. La tierra es bastante grande, pero hay poca gente. Yo estimo posiblemente unas 300 a 400 personas en esa comunidad, y donde obviamente el catolicismo es muy fuerte allí, pero la verdad yo creo en la palabra de Dios, en la poderosa palabra de Dios que puede impactar así como nos impactó a nosotros.
Quiero agradecerles, hermanos, por la bendición que es representarles a ustedes. Les digo que sin el apoyo de todos ustedes no podríamos hacer. Ustedes son como aquellos hombres que a Moisés le tenían con los brazos alzados para que el ejército enemigo no le gane. Cuando no hay hombres, cuando no hay personas, cuando no hay familias que mantienen el brazo arriba, obviamente el brazo del hombre es débil y cae, y podemos caer. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas constantes. Es una bendición saber que Dios me llamó a mí para servirle y estoy con mi familia, pero ustedes están apoyándome a ese llamado. Muchas gracias. Queremos comunicarles que en Guadalupe Dios nos ha bendecido generosamente. Estamos en proceso de construcción. No es un templo muy grande, es más o menos 90 metros cuadrados que tenemos. Estamos tratando de concluir con eso, bueno, en la medida que es posible. Y sí necesitamos bastante, porque es caro los materiales, ¿no? Pero estamos ahí ya, hace 3 meses estamos congregándonos en ese templo que está solo en losa y paredes. Estamos enluciendo recién y esperamos en un mes más terminar el enlucido y ojalá las instalaciones eléctricas. Hay muchas cosas por hacer. Pero también al mismo tiempo que estamos trabajando en la parte física, estamos haciendo la parte espiritual, que es lo más importante. Desde el mes de noviembre empezamos con reuniones para mujeres. Ha sido una bendición. Tenemos una asistencia más o menos de algunas veces 8, 10 mujeres. Algunas veces están 4 mujeres por diferentes razones, pero Dios está obrando y nos está permitiendo compartir el evangelio con la gente para compartir una noticia fresca. El día lunes pasado una familia de Guadalupe, la madre de esta familia aceptó a Cristo. Y estamos visitando a esta familia 2 veces por semana, compartiendo la palabra de Dios con el esposo y con ella, porque 2 niños asisten a las reuniones. Entonces estamos viendo que Dios nos está abriendo puertas. A donde vamos, Dios nos permite compartir y nos pone con personas que tienen necesidades espirituales profundas. Y por favor, oren, porque cuando yo hablo, la palabra de Dios surte efecto en el corazón de esas personas. Cuando compartimos, necesitamos del poder de Dios para que haga la obra renovadora. Porque yo puedo saber mucho de la Biblia, pero si el Espíritu Santo no está trabajando conmigo, seguramente no va a suceder nada. Necesitamos ese poder que actuó en Pablo, que también actúe en nosotros cuando predicamos la palabra de Dios. Escuché en las canciones, aquí estoy yo, cantamos. ¿Usted está aquí para servirle al Señor? Por favor, yo le invito a que venga con nosotros, venga en oración. Si usted puede venir físicamente a visitarnos, venga por favor. Muchas gracias, pastor. En Tababela tenemos una reunión de 8 niños y algunas veces están 3, 4 mujeres especialmente. Nos reunimos los días jueves. Y también en Guadalupe empezamos el mes pasado con las reuniones de varones. Tuvimos 10 varones ahí reuniéndonos. Es difícil en nuestro medio. Siempre tuve problemas y voy a seguir teniendo problemas seguramente. Los hombres, como decía la carta de Pastor Mendoza, los hombres piensan, o algunos pensamos, que basta es con que la esposa se vaya al culto, que lleve a mis hijos y ya es suficiente. No es así, hermanos.
somos la cabeza del hogar, somos los sacerdotes, somos los encargados de conducir esa embarcación que se llama familia. Y en Guadalupe tenemos ese problema. Ahí los hombres mandan a sus esposas y ellos se van al fútbol, se van al vóley. ¿Es más importante eso? Por favor, hermanos, perdón si a algunos de ustedes les toca. En el cielo no van a haber canchas de fútbol ni canchas de vóley. Tenemos que prepararnos aquí para trabajar. Está bien, hay tiempos libres, dice Salomón, hay tiempo para todo, pero no reemplazar. Y ese es mi problema. Por favor, oren por esto. Yo tengo problemas con eso. No aguanto yo. ¿Sí? Muchas gracias por su apoyo, hermanos. Les agradezco, que Dios les bendiga por ser nuestros colaboradores. Muchas gracias. Vamos a orar por la familia Salcedo. Oremos, por favor. Padre Celestial, tenemos el privilegio de apoyar a la familia Salcedo, Señor, y te agradecemos por lo que a través de ellos tú estás haciendo por nosotros. Gracias por la fidelidad de personas aquí en la iglesia, de apoyar con oración, apoyar con sus recursos la obra misionera. Pedimos, Padre, que tú puedas estar bendiciendo sus vidas, que tú puedas estar llenando de poder la vida de Pastor Sixto, como él te pide, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda obrar de tal forma que la enseñanza, que el trabajo de él pueda tener un efecto grande allá en Guadalupe y allá en Tababela, Señor. Pedimos por sus necesidades, esa necesidad de aquellos varones que puedan comprometerse contigo y puedan ponerte a ti como prioridad en sus vidas, Señor. Puedas tú estar bendiciendo. Bendice a su hogar, bendice a su familia, bendice a sus hijos, utilízales grandemente como testimonio en esos lugares donde ellos están trabajando. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Romanos capítulo 10, por favor, en su Biblia. Toda la serie de mensajes que los que vamos a estar hablando durante este mes tienen el mismo título: Invirtiendo en lo eterno. La idea es que a través de la palabra de Dios nosotros podamos tomar ánimo y poder priorizar en aquello que es eterno. En esta vida nosotros invertimos en muchas cosas y no está mal invertir en muchas de esas cosas, pero la verdad es que a veces nosotros nos olvidamos de invertir en lo eterno, invertir en aquello que no termina, que no se nos va a quitar cuando estemos en la presencia del Señor. Y es por eso que Romanos capítulo 10 nos va a hablar de la importancia de invertir en lo eterno. Empezando en versículo 1, por favor. La Biblia dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el versículo 2 se nos muestra la necesidad. Pablo, como judío, está hablando a sus compatriotas judíos y va a describir varias características que el pueblo de Israel tiene. Primero les llama ignorantes. En versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sabe? Muchas de las veces nosotros podemos ver en nuestro pueblo, en nuestro país, que hay gente religiosa, gente apasionada por aquellas cosas que creen. Vemos que llegan a ser grandes procesiones, grandes reuniones, muy religiosos, muy fervorosos, muy convencidos de adorar a ciertos ídolos, a ciertas estatuas. Están muy seguros de lo que creen y se ofenden muchas veces cuando alguien dice algo en contra de eso. ¿Sabe? Los judíos se caracterizaban por lo mismo. Tienen celo de Dios. Eran apasionados por lo que ellos creían. No conforme a ciencia, es decir, no estaban de acuerdo a la verdad. Su compasión, su fervor, su celo no se ajustaba a lo que la palabra de Dios decía. Más bien ellos eran apasionados por cosas que eran equivocadas, que eran incorrectas. Así es que eran ignorantes. Y nosotros vamos a ver en nuestro mundo que necesita de nosotros para conocer el mensaje de salvación, vamos a darnos cuenta de que muchas veces es gente que tiene celo de Dios, pero es ignorante, porque no conoce la palabra de Dios. Y al no conocer la palabra de Dios, su pasión a veces es equivocada. Su pasión está puesta en cosas que son incorrectas, que son inadecuadas. Gálatas 1 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este judío, Pablo, reconoce el hecho de que él era una persona celosa en extremo. Su celo estaba puesto en las tradiciones de sus padres. Y no fue sino cuando llegó a Cristo y conoció la verdad que se dio cuenta lo equivocado que estaba. Nuestro mundo tiene una necesidad grande y esa necesidad se llega a ser evidente en su ignorancia. No conocen la verdad. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia sentados, regocijándonos porque en esta iglesia hay sana doctrina, regocijándonos porque estamos orgullosos de ser bíblicos y ser bautistas y conocer la palabra de Dios. Pero hay tanta gente con necesidad afuera de estas cuatro paredes. Hay tanta gente que está en ignorancia. Hay tanta gente que no conoce la verdad, que todavía confía y persiste y tiene celo en sus propias tradiciones, en su propia religiosidad, y no han llegado a Cristo como Salvador personal. Jesucristo, ahí en Marcos 7, llega a hablar de manera fuerte acerca de la tradición, y Él les dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén.
los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas doctrinas de hombres llegaron a ser formadas porque los escribas, las personas que transcribían la palabra de Dios, las personas que hacían copias de la Biblia, hacían otras copias de la Biblia para poder dar al pueblo y que ellos puedan tener también una copia del Antiguo Testamento. Al lado derecho de esas Biblias, ellos comenzaron a poner sus propias anotaciones, sus propios comentarios. Esto con el paso del tiempo llegó a formar, estos comentarios llegaron a formar parte de la tradición de los ancianos, como se los llama aquí, y se establecieron en el momento en que Jesús hace referencia de esto, 613 mandamientos que ellos habían escrito. No versículos de la Biblia, comentarios de los rabís, comentarios de los escribas, habían llegado a formar 613 mandamientos. Uno de esos era la necesidad de lavarse las manos cuando uno come. Y por supuesto es buena idea lavarse las manos cuando uno come. Pero cuando yo esa buena idea lo pongo al mismo nivel de la palabra de Dios, hay un problema. Esta gente religiosa, esta gente que le importaba mucho más apoyar los mandamientos hechos por un hombre que lo que la palabra de Dios decía. El problema, una de las grandes necesidades de nuestro pueblo es la ignorancia. La gente no sabe que Jesucristo les puede dar salvación y vida eterna. Nosotros, sentados cómodos en una iglesia y a veces no haciendo nada por la necesidad de un mundo ignorante que necesita saber el mensaje de salvación que nosotros poseemos. ¿Sabe? Pablo dice en versículo 3 que el problema, que la necesidad de este pueblo no solo era ignorancia, también era orgullo. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignoraron el camino para la salvación que Dios había establecido y procuraron establecer su propia justicia, su propia manera de salvarse. Y cuando usted conversa con una persona, aún con un ateo, usted va a llegar a darse cuenta que ellos tienen su propia manera de saber cómo va a ser su futuro. Si creen en una vida después de la muerte, ellos ya tienen un propio mecanismo, un propio camino para garantizar que cuando ellos mueran van a estar en el cielo. Generalmente ese camino es un camino de obras. Debo portarme bien, debo ser buen ciudadano, debo hacer lo que es correcto, y al final de mis días Dios evaluará mi vida y determinará que he sido una buena persona, así es que ¿por qué no puedo entrar al cielo? Orgullosos, desechando el camino sencillo de la salvación y cómo una persona puede poner la fe en Jesucristo para poder ser salvo, y anulando la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, el hombre orgulloso llega a establecer su propia manera para salvarse. No quiere reconocer que Jesús es el Salvador. Su orgullo impide
que esa persona reconozca que Jesús le puede salvar. Así es que yo mismo voy a establecer mi propia religión, mi propia manera de pensar, mi propia filosofía de vida, porque a través de eso que yo creo, por supuesto me voy a salvar. Orgullo. En Filipenses 3, Pablo admite que su confianza antes de ser cristiano estaba en él y en lo que él podía hacer para salvarse y no en lo que Dios podía hacer. Filipenses dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se da cuenta antes de llegar a Cristo? ¿Se da cuenta dónde estaban las prioridades, dónde estaban las metas? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuál era la hoja de vida que nos presenta el apóstol? Y en un momento, cuando llega a su encuentro con Cristo, él dice: todo lo que yo confiaba, todo lo que yo había construido en mi vida, ahora es basura, es pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe? El mundo es orgulloso. El mundo está en un punto donde no quieren reconocer que Jesucristo es la solución para su vida. No quieren reconocer que Jesucristo los puede salvar, y más bien lo que hacen es apoyarse en su propia religión para poder salvarse. Pero ¿qué tal de nosotros? Nosotros que conocemos al Señor. Andrés Robert dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Expresa una verdad que Jesucristo lo evidencia en Mateo 9. El texto dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Observó el versículo 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Sabe cuál es uno de los problemas del cristiano moderno? Que no ve las multitudes, que ha llegado a estar tan cómodo en su iglesia, en su vida cristiana, que no importa la necesidad del mundo, la necesidad de la gente que está fuera de estas cuatro paredes. Y cuando la verdad es que no vemos, no sentimos lo que está pasando. Y uno de los propósitos de este mes de misiones y de los testimonios de nuestros misioneros es el hecho de que nosotros podamos ver más de cerca la necesidad de ellos, la necesidad de nuestro mundo, para que en verdad nuestro corazón se llene de compasión y en verdad nosotros nos comprometamos a orar cada día por ellos. Nos comprometamos a no solo diezmar y ofrendar, sino a ir más allá y aportar con las ofrendas misioneras que van dirigidas a estas personas que nos representan. ¿Y por qué no? Este mes de misiones puede ser el mes que Dios utilice para mostrarle que usted debe orar y que usted debe ofrendar. Pero seguramente usted también debe ir. Y no salir del continente. Algunos simplemente tienen que ir a la oficina el día lunes y empezar a compartir el evangelio con la gente que está ahí. Quizás algunos Dios les va a pedir que vayan a otro sitio, quizás que salgan de la ciudad. Esta estadística que voy a presentar hace evidente el hecho de que en los 5 continentes hay necesidad. Obsérvelo. América, dele un clic aquí, por favor. Aquí. Sí, observe Argentina. Centenares de localidades sin iglesias evangélicas.
Paraguay, 500 poblaciones sin ningún testimonio evangélico. Brasil, un decreto nacional impide que más de 100 tribus reciban a los misioneros que se plante entre ella una iglesia. Perú, hay tribus que aún no han sido contactadas, por consiguiente ignoran el mensaje de salvación. Colombia, alrededor de 25 tribus no tienen todavía una iglesia autóctona. República Dominicana, 4,000 poblaciones carecen de la más mínima presencia evangélica. México, 25 de los 129 grupos étnicos que hay en el país están esperando un misionero. Siguiente. Observe Europa, de un clic aquí por favor. Observe, España, más de 13 millones de españoles que viven en más de 7,000 poblaciones de distintos tamaños no tienen ningún testimonio evangélico. Italia, 30,000 localidades que deben ser evangelizadas. Portugal, 3,600 poblaciones necesitan de misioneros pioneros. Turquía, 50 provincias o condados donde todavía no hay iglesias evangélicas establecidas. Rumania, en el sudeste del país hay 7,000 pueblos y aldeas sin una iglesia evangélica. Rusia, más de 100 grupos étnicos minoritarios en los cuales no hay una iglesia y donde el trabajo pionero está en sus comienzos. Siguiente. Observe lo que sucede en África. África, más de 100 grupos étnicos musulmanes ignoran el evangelio. Entre Marruecos, Argelia, Túnez y Libia está prohibida la actividad misionera. Argelia, los no alcanzados comprenden a casi toda la nación, hay 17 grupos étnicos diferentes. Camerún, se estima que hay más de 500 grupos étnicos distintos, de los cuales más de 200 no tienen todavía una iglesia autóctona. Observe lo que sucede en Asia. Japón, 9 ciudades sin una iglesia y 1,733 aldeas y poblaciones de 15 a 30,000 personas que todavía no tienen un testimonio evangélico. En la India, país con mayor cantidad de grupos donde no hay ninguna iglesia, ningún cristiano, ningún misionero. En sus 29 estados quedan miles de grupos étnicos sin ningún testimonio. La población es de 1,200 billones de habitantes, menos del 1% de cristianos. En China, 500 millones de niños y jóvenes menores de 18 años tiene prohibido por el gobierno recibir cualquier tipo de instrucción religiosa. Más de 368 grupos étnicos que totalizan más de 83 millones de personas tienen menos del 1% de cristianos. De los 259 grupos étnicos que suman más de 5 millones de personas, no hay entre ellos ningún cristiano conocido. Turquía, la nación menos alcanzada del mundo. De los 81 provincias que tiene la nación, en 50 de ellas no hay testimonio ni iglesia establecida. Indonesia, más de 300 grupos etnolingüísticos con 130 millones de individuos se consideran no alcanzados. De las 76,000 aldeas, ciudades y pueblos, 50,000 todavía no tienen una iglesia establecida. Oceanía. Nueva Guinea. Algunas de las tribus que recién están siendo descubiertas y deben ser evangelizadas. Nueva Caledonia y Polinesia Francesa, muchos necesitan ser evangelizados. Los aborígenes de las islas Fiji es un grupo étnico más grande es el grupo étnico más grande de Oceanía que todavía permanece no alcanzado. Hermano, usted en este momento no le puede decir al Señor, yo no sabía, porque ahora lo sabe. Observemos un video que ilustra la necesidad de nuestro mundo.
La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible debido a las restricciones gubernamentales. Más de 2/3 partes de la población del mundo, o sea, 3.2 mil millones de personas, viven dentro de la ventana 1040. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040. Aquí se representan 59 países, el más poblado siendo el país de China, con más de 1.3 mil millones de habitantes, cuya religión predominante es el budismo, en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India, aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3,000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales para los hombres. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado al continente entero. La gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos, pero estas gentes, pueblos y naciones necesitan más que solo un médico. Necesitan al gran médico. Necesitan más que solo el agua potable. Necesitan el agua de vida. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueren enviados? Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente en su corazón para estas multitudes? ¿Qué hará usted para cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? La ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad, más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Irás? ¿O simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía, como tantos más lo han hecho? No desperdicies esta gran ventana de oportunidad, la ventana 1040. La Biblia dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Su cristianismo ha llegado a ser un cristianismo indiferente frente a la necesidad del mundo. Hay muchos pretextos en nuestra vida: la edad, el dinero, la juventud, para no ser un instrumento del Señor, para suplir la necesidad del mundo. Hermano, los años pasan y uno puede pasar toda su vida cristiana desperdiciándola en cosas no necesariamente malas.
pero no haciendo lo que es esencial. Yo espero que usted se dé cuenta que la necesidad del mundo debería ser nuestra necesidad, que nosotros deberíamos ser sensibles a la necesidad del mundo, que cuando nosotros recordamos a aquellos que necesitan de Cristo, podamos llegar al punto de hablarles de Él. Dios no pide que todos salgamos como misioneros foráneos, salgamos como misioneros a uno de esos lugares de la ventana 1040. A veces el trabajo es tan sencillo como abrir la boca el día lunes cuando me reúno con un compañero de trabajo que no sabe de Cristo. Hay que hablar de Cristo. Hay que darnos cuenta que si alguien a usted no le hubiera hablado de Cristo, ¿cuál fuera su situación? Pero hay alguien que se tomó la molestia, llegó a darse cuenta de que debía hablarle de Cristo, y cuando le habló y usted recibió a Cristo como Salvador personal, entonces su vida cambió. Así es que dejemos a un lado los pretextos, los temores, los recelos, y en verdad empecemos a darnos cuenta que nuestro mundo está muriendo sin Cristo y nosotros tenemos la noticia que puede cambiar su vida. Pongamos las prioridades donde deben estar. Empecemos a invertir en lo eterno. Reflexionemos acerca de esto y evaluemos nuestra vida. Y si nos damos cuenta que necesitamos ajustar nuestra vida hacia aquellas prioridades que deberían ser nuestras prioridades, tomemos decisiones. Salgamos de este sitio dándonos cuenta que la necesidad del mundo es su ignorancia. Ellos no conocen esto. Es su orgullo, que creen en cosas equivocadas y no quieren que nadie les mueva de eso. Pero si usted y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El escritor, el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 1, va a mostrar una estrategia de cómo nosotros podemos llevar el evangelio a esta gente necesitada, que es ignorante y que es orgullosa acerca de su necesidad. Y el versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por salvación. El anhelo de mi corazón, la pasión que yo tengo, es que mi pueblo Israel se salve. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y uno de los problemas que existe en el creyente moderno es que está tan ocupado en otras cosas importantes que ha perdido su pasión por aquellas cosas donde debería estar nuestra pasión. Invertimos en lo terrenal y nos olvidamos de invertir en lo eterno. Hermano, ¿dónde está su pasión? ¿Dónde está su entusiasmo? ¿Dónde está su corazón? Y si no está en la obra misionera, usted ha perdido el enfoque. Si su pasión no está por dar a conocer el evangelio a todo el mundo, si usted no tiene esa pasión por la necesidad que el mundo tiene, se ha perdido la perspectiva de su vida. El versículo 14 y 15 nos dirá cuál es el método para que estos lleguen a conocer de Cristo. Y el texto dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es el principal propósito de esta iglesia? Piénselo por un ratito. ¿Evangelizar? No. Enviar personas para que funden otras iglesias. Y si esta iglesia no hace esto, si nosotros como miembros de esta iglesia no estamos enfocados en esta que es la meta de Dios, no estamos invirtiendo en lo eterno.
¿cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos más misioneros. Necesitamos enviar más gente. Necesitamos apoyar a otros misioneros. Arrancamos este año apoyando a 2 misioneros más. Estamos apoyando a 3 misioneros que están en la ventana 1040. No es suficiente. No es suficiente lo que estamos haciendo. Hay que hacer más. Pero la verdad es que en la práctica se necesita oración, se necesita gente que quiera ir, se necesita dinero para hacerlo. Y si no es mi prioridad las misiones, no voy a orar, no voy a ir, no voy a dar. Y por mantenerme en esa posición, voy a dañar la meta de la iglesia, de esta iglesia. Así es que en definitiva, o soy una persona que apoya el propósito de Dios a través de esta iglesia, o soy una persona que se opone a Dios oponiéndose a esta meta que la iglesia tiene. ¿En qué bando está usted? ¿En ese bando de la indiferencia? Otro mes que nos va a hablar de esto mismo, pastor. Misiones. Es la razón de ser. Si yo no estoy involucrado en esto, orando, hablando, yendo, diezmando, no estoy apoyando la meta principal que Dios ha establecido para su iglesia. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos enviar. Ese es el método de Dios. Necesitamos enviar más misioneros al mundo para que escuchen de Él. ¿Sabe cuál es el problema? Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Observa, la dificultad es esa. No todos son obedientes. No todos van a creer en el Evangelio. No todos van a poner su fe en Jesucristo. Pero la verdad es que el recurso que Dios nos ha dado en versículo 8 es su propio poder para que nosotros realicemos esta función. Observe el versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti. Hermano, para poder ser salvo no es difícil. No es difícil que una persona llegue a comprender el mensaje de salvación. Es otra cosa que llegue a decidir poner su fe en Cristo. Pero no es difícil que la persona sepa que debe reconocer que es pecador y que Jesucristo es el que le puede salvar si esa persona deja de confiar en su propia persona, en sus propias obras y pone su fe en Jesucristo. No es difícil el plan de salvación. Pero a veces para la gente no cree que sea tan fácil poner la fe. Hay barreras, versículo 11 los dice. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación está ahí. El hombre es el que lo hace difícil. Nosotros no llevando el Evangelio, los otros que escuchan el Evangelio no recibiendo a Cristo. El plan de salvación es lo más simple que Dios pudo hacer. La parte fácil es para nosotros hablar de Cristo. La parte difícil fue para Jesucristo morir en la cruz de Calvario. Pero sabe una cosa, Romanos 1:16, y usted puede verlo unas hojas antes de Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe? No va a ser su capacidad, no va a ser su inteligencia, no va a ser todo lo que usted conoce de la Biblia lo que llegue a impactar la vida de la persona. No va a ser sus argumentos que lleguen a convencerle al incrédulo de su necesidad. Va a ser el poder del Evangelio que toque la vida de esa persona y transforme su vida. Pero hermano, si usted no habla, si usted se sigue quedando callado, si usted sigue levantando razones, pretextos o argumentos que dicen, es que no sé lo suficiente, es que tengo miedo, es que no me van a hacer caso, es que voy a meterme en problemas. Uno puede dar toda la lista de razones de por qué nos llega a compartir el Evangelio con otras personas. Pero sabe, en verdad no depende de nosotros. En verdad no, la salvación del otro no está determinada por nuestra habilidad. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio toca la vida, el Evangelio transforma el corazón del incrédulo. Pero es necesario que usted y yo tomemos la decisión de hablar. En nuestra iglesia salimos de lunes a domingo a compartir el Evangelio. ¿Sabe cuántas personas vienen durante toda la semana? 12 de 400 que somos. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde está el enfoque? ¿En qué estoy invirtiendo? 12. Imagine, ni el 10%, ni el 5%. ¿Dónde está su prioridad? Así es que es importante que nos demos cuenta de que ¿cuál es el enfoque que tengo en mi vida? ¿Son las misiones? El llevar el Evangelio a otra persona es algo que es prioritario en mi vida. Estoy orando por los misioneros constantemente. Estoy enterándome de sus necesidades. Estoy conociendo cuáles son sus luchas, sus problemas. ¿Por qué debo estar orando por ellos? En un ratito vamos a terminar el culto y nuestros misioneros que están aquí van a pasar a la parte de atrás y usted va a tener la oportunidad de saludar con ellos. Usted puede preguntarles, ¿por qué necesita que yo esté orando? Ellos han dicho algunas cosas aquí al frente, cuáles son algunas de sus necesidades. Pero hermanos, si las misiones no es nuestra prioridad, estamos botando nuestra vida. Estamos desperdiciando nuestra vida porque la esencia, la primera prioridad de Dios es las misiones. Y si yo como creyente no estoy conectado con la primera prioridad que Dios tiene, no estoy haciendo lo que Dios espera de mí. Necesito tener un corazón misionero. Necesito involucrarme en la oración. Necesito involucrarme en testificar de Cristo en el lugar donde me encuentro. Y si Dios me está llamando para salir a otro lugar, a otro pueblo, a otro país, a otro continente, yo necesito dejar de dudar y necesito hacer lo que Dios me está guiando. Necesito involucrarme en el apoyo económico. Pastor, la iglesia necesita plata, por eso está hablando de esto. No, ese no es el problema. Yo necesito hacer de mi prioridad las misiones. La iglesia no necesita, usted necesita dar. La perspectiva es diferente. Yo no necesito dar. La iglesia no necesita más dinero. Si necesita dinero, no dejen de dar, por favor.
Pero lo que estoy diciendo es que el enfoque debe ser, esto debe ser mi necesidad. Yo doy, no porque la iglesia necesita, yo doy porque yo necesito dar, porque yo necesito invertir en lo eterno. Ore, hable, vaya y ofrende. Y el poder de Dios en el Evangelio le utilizará a usted, y usted y yo podremos ser instrumentos para poder llevar el Evangelio a tanta gente que necesita de Cristo. Hermano, ¿cómo sale usted esta mañana? ¿Indiferente? ¿Culpable? ¿O comprometido a invertir en lo que es eterno? Oremos. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por esta iglesia. Gracias porque esta iglesia sí está enfocada en las misiones. Pero cuando, Señor, analizamos nuestra iglesia de manera individual, Señor, nos damos cuenta que la situación es diferente. Hay gente, hijos tuyos sentados esta mañana aquí, que su prioridad no son las misiones, que su prioridad no es compartir el Evangelio con otros. Y yo, Padre, te ruego a nosotros, tus hijos, que nos ayudes a darnos cuenta que el propósito, la meta principal que tú tienes para tu iglesia es establecer otras iglesias y a través de eso llevar el Evangelio a tanta gente que necesita. Yo te ruego, Padre, que tú estés moviendo el corazón de aquellos creyentes que todavía no han puesto esta prioridad en su vida. Y te ruego, Padre, que puedan ellos llegar a convencerse de su necesidad. Quizás empezando pidiéndote perdón por no haber hecho lo que deben hacer. Y luego decidiendo involucrarse en las misiones, orando, hablando de ti y dando a la ofrenda misionera. Yo te ruego tu bendición y la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras todos los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y necesita oración, solo yo mirando, yo le pido que por un momentito usted pueda levantar su mano y diga, pastor, yo vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Bájela nomás. ¿Alguien más? Gracias, veo su mano atrás también. ¿Alguien más? Para las dos personas que levantaron su mano, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle un servicio adicional, totalmente voluntario, no se sienta obligado a hacer esto. Pero sabe, si usted viene por primera vez, usted levantó su mano, usted en este momento puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, otra persona de la iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar de nuestra iglesia y en un lugar privado, esa persona le va a escuchar y va a conversar con usted un ratito. Es totalmente voluntario, no se sienta obligada a hacer esto. Los demás tienen sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si quiere hacerlo, tome sus cosas y con toda confianza pase en este momento, por favor.
Gracias por ser la primera. Padre Celestial, qué bendición poder ver gente que es tocada por tu palabra, Señor. Oramos, Padre, porque estas personas que pasan, si no te conocen como Salvador, ahora tú seas utilizando a tus hijos que van a presentar el Evangelio, Señor, y que estas personas puedan poner su fe en ti si todavía no lo han hecho. Qué bendición, Señor, poder ver cómo tu palabra toca la vida de personas que no te conocen. Señor, haz lo mismo con nosotros, tus hijos. Que nos levantemos de nuestra indiferencia y comodidad y que nos demos cuenta que hay un mundo que está muriendo, que está yendo al infierno, y nosotros teniendo la noticia que puede cambiar y transformar su vida. Ayúdanos, Señor, a invertir en lo que es eterno. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.